Elementos de cinemática. El movimiento es el fenómeno natural más común. Frecuentemente encontramos manifestaciones de él a nuestro alrededor. En el vuelo de los pájaros, en el agua que fluye en un río o en el agua lluvia que cae. Nuestro cuerpo está en continuo movimiento. El viento que mueve las hojas de los árboles. Al interior del átomo, los electrones giran en torno al núcleo, describiendo órbitas complejas. La Tierra, nuestro hogar, gira en torno a su propio eje. Estos son solo algunos de los múltiples ejemplos que frecuentemente observamos a nuestro alrededor. La mecánica estudia las relaciones entre fuerza, materia y movimiento. Se divide en cinemática y dinámica. La cinemática estudia la descripción del movimiento. Esto es, establece las relaciones posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo. Podemos decir que hemos descrito el movimiento de un cuerpo cuando conocemos el comportamiento de su posición, de su velocidad y de su aceleración en el tiempo. La dinámica, por su parte, estudia las causas que producen o afectan el movimiento de los cuerpos. Si consideramos, por ejemplo, el movimiento de una caja que es arrastrada hacia arriba por una rampa, desde el punto de vista de la cinemática, interesa establecer cómo varían su posición, su velocidad y su aceleración en el tiempo. Pero desde el punto de vista de la dinámica, interesa establecer cuáles fuerzas actúan sobre esa caja y cómo esas fuerzas afectan su movimiento. Tenemos las siguientes fuerzas: la tensión en la cuerda, el peso, la normal, la fuerza de fricción. El efecto conjunto de esas fuerzas se resume en la ecuación sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Iniciemos pues el estudio de la cinemática. Reconocemos dos tipos de movimiento, el de traslación y el de rotación. El movimiento es de traslación cuando la posición del cuerpo en conjunto cambia al transcurrir el tiempo. Ejemplo, el movimiento descrito por un ciclista. El movimiento es de rotación cuando el cuerpo gira en torno a un eje fijo. Por ejemplo, la Tierra rotando alrededor de su propio eje. Marco de referencia es el sistema de coordenadas usado para describir el movimiento de los cuerpos. Puede ser unidimensional, bidimensional o tridimensional. Usamos un marco de referencia unidimensional cuando el movimiento ocurre hacia adelante o hacia atrás sobre una línea recta. Por ejemplo, el movimiento que está describiendo esa persona hacia la derecha y hacia la izquierda en esa pista. Ahí tenemos un marco de referencia unidimensional en la parte inferior, que es una recta real. El punto cero, a la derecha valores positivos, a la izquierda valores negativos. El marco de referencia bidimensional es un plano cartesiano. Lo usamos para describir el movimiento de un cuerpo en dos dimensiones. Por ejemplo, el movimiento de un proyectil. El proyectil sube y baja al mismo tiempo que recorre una distancia horizontal. Entonces, para describir este movimiento, utilizamos un plano cartesiano. Y el marco de referencia tridimensional es el espacio ordinario. Aquí observamos la simulación de una serie de partículas que son atraídas por dos cargas de igual signo que están ubicadas a determinada distancia. Esas partículas se mueven arriba, abajo, derecha e izquierda, adelante y atrás, tres dimensiones. Entonces, tomamos un marco de referencia tridimensional que tiene tres ejes mutuamente perpendiculares, X, Y y Z. Para describir el movimiento de los cuerpos,
se debe agregar a las coordenadas espaciales la coordenada tiempo. Entonces tiene sentido de hablar del espacio-tiempo. Una vez establecido el marco de referencia, podemos hablar de la posición, la cual está determinada de dos maneras: por las coordenadas del punto en las cuales se encuentra el cuerpo, o por el vector de posición n, que siempre se traza desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto en el cual se encuentre el cuerpo en un instante determinado. Si estamos hablando de un marco de referencia unidimensional y la persona se encuentra en esa posición que estamos observando, su posición está determinada de dos maneras: a través de la coordenada del punto en el cual se encuentra, que sería la coordenada 6 metros, o también por el vector de posición que va desde el 0, que es el origen del sistema de coordenadas, hasta el punto en el que se encuentra el cuerpo. Si analizamos el movimiento de un proyectil que en un instante determinado se encuentra en este punto, entonces debemos tener en cuenta que para llegar a ese punto ha avanzado una distancia horizontal y una distancia vertical. Supongamos que horizontalmente ha avanzado 17 metros y se encuentra a una altura de 9 metros. Entonces su posición está determinada por la parejita X, Y, abscisa 17 metros y ordenada 9 metros. También está determinada por el vector de posición que va desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto X, Y. En un marco de referencia tridimensional vamos a determinar la posición de esta partícula. El cuerpo se encuentra a una distancia sobre el eje X, una distancia sobre el eje Y y una altura sobre el eje Z. La posición se determina a través de una tripla X, Y, Z. Aquí también la posición está determinada por el vector de posición, que va desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto donde está el cuerpo. Para visualizar más el efecto tridimensional, construimos la cajita. El vector de posición será la diagonal a través de esa caja. Trayectoria y desplazamiento. La trayectoria es el camino o ruta seguida por el cuerpo durante su movimiento. Si hablamos de la longitud de la trayectoria, va a ser la misma distancia total recorrida por el cuerpo, mientras que el desplazamiento es el vector cambio de posición, que va siempre desde el punto de partida hasta el punto de llegada, desde la posición inicial hasta la posición final, y lo notamos por delta dr, igual a posición final menos posición inicial. La distancia recorrida es una cantidad de carácter escalar, mientras que el desplazamiento, por definición, es una cantidad de carácter vectorial. Por lo tanto, tiene magnitud, dirección y sentido. Veamos el siguiente ejemplo. Una persona se encuentra en la posición 6 metros. Ese será el vector posición inicial. Después la persona inicia el recorrido moviéndose hacia la derecha hasta la posición 10 metros, gira y se mueve hacia la izquierda. Terminando su recorrido en la posición X igual a menos 4 metros, empleando un tiempo de 8,2 segundos. Entonces, el vector posición final va desde el 0, que es el origen del marco de referencia unidimensional, hasta la posición final. Para describir el movimiento de esa persona, tenemos 4 puntos de referencia: la coordenada 6, 10, el origen y la coordenada menos 4 metros. En línea punteada roja tenemos descrita la trayectoria, que es el camino seguido por el cuerpo para ir desde la posición 6 hasta la posición menos 4 metros. Y el desplazamiento es el vector que va desde el punto de partida, 6 metros, hasta el punto de llegada, que es menos 4 metros. La posición inicial está dada por la coordenada X igual a más 6 metros, o también por el vector de posición, el cual podemos representarlo con vectores coordenados unitarios, igual a 6i. La posición final está dada por la coordenada menos 4 metros, o por el vector de posición menos 4i.
La longitud de trayectoria será la distancia total recorrida. Sumamos lo que recorre hacia adelante con lo que recorre hacia atrás. 4 metros hacia adelante más 14 metros hacia atrás nos daría 18 metros. Y el desplazamiento tiene una magnitud igual a 10 metros y dirección y sentido oeste. Ejemplo 2. Un cuerpo se encuentra en esa posición inicial. Ahora el cuerpo inicia un movimiento curvilíneo para llegar hasta una posición final, la cual está determinada por ese vector R. El desplazamiento es el vector que va desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Es el vector cambio de posición. Aquí el sistema nos dice que ha recorrido una distancia de 26 metros, que vendría siendo la línea morada, y el desplazamiento está determinado por su magnitud, por su dirección y por su sentido. La magnitud es 8,4 metros, el ángulo de dirección 45,2 grados y el sentido, como lo indica la cabeza de la flecha roja, noroeste. Veamos otro ejemplo. En este sistema de coordenadas, el cuerpo parte de esa posición inicial. Sigue una trayectoria curvilínea mostrada por la línea morada y llega hasta esa posición final. El sistema nos dice que ha recorrido 36 metros. La longitud de la trayectoria es de 36 metros. El vector desplazamiento, que va desde el punto de partida hasta el punto de llegada, está caracterizado por su magnitud, por su dirección y por su sentido. Al medir estos parámetros, encontramos que su magnitud es 8,6 metros, el ángulo de dirección 28,4 grados y el sentido, como lo indica la cabeza del vector desplazamiento, noreste. El cuerpo parte ahora de esa posición inicial. Describe una trayectoria curvilínea. Y finalmente llega a la posición de donde partió. Aquí el vector posición inicial y el vector posición final coinciden. Son iguales, porque el punto de partida es igual al punto de llegada. Entonces el vector de desplazamiento va desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Por lo tanto, en este caso, el vector de desplazamiento va a ser igual a 0. Observemos que aquí hay distancia recorrida, pero no hay desplazamiento, porque el desplazamiento implica un cambio de posición. Si la posición inicial es igual a la posición final, entonces el desplazamiento va a ser igual a 0. Definamos ahora otras cantidades físicas. Supongamos que un cuerpo se mueve desde la posición inicial R sub 0, describe una trayectoria curvilínea y termina en la posición final R. Al recorrer esa distancia emplea un tiempo delta de t y la distancia total recorrida es S. Tendríamos el vector de desplazamiento y la longitud de la trayectoria. Vamos a definir las siguientes cantidades físicas: velocidad media, rapidez media y aceleración media. Como podemos observar, la velocidad media y la aceleración media tienen una flecha encima, lo cual implica que son cantidades vectoriales. La rapidez media, por el contrario, es una cantidad de tipo escalar. La velocidad media es una cantidad física que caracteriza la rapidez con la cual el cuerpo se desplaza y se define como el cociente entre el desplazamiento y el tiempo. Pero desplazamiento es igual a posición final menos posición inicial. La rapidez media se define como la distancia recorrida en la unidad de tiempo. Entonces va a ser igual a la longitud de la trayectoria dividida entre el tiempo empleado. Como ya lo dijimos, la rapidez media es una cantidad de carácter escalar. La aceleración media es una cantidad física que caracteriza los cambios de velocidad en el tiempo y es igual al cociente entre el vector cambio de velocidad y el tiempo empleado para lograr ese cambio. Observemos que la velocidad media se define en función del desplazamiento. Entonces, la dirección y sentido de la velocidad media son las mismas dirección y sentido del vector desplazamiento.
Por otra parte, la aceleración media se define como el cambio de velocidad en el tiempo. Entonces, la dirección y sentido de la aceleración media son las mismas dirección y sentido del vector cambio de velocidad. Velocidad instantánea y aceleración instantánea. La velocidad instantánea es la velocidad del cuerpo en un instante determinado o en un punto determinado de su trayectoria. Se define como el límite cuando el tiempo tiende a cero del desplazamiento en el tiempo, y esto lo podemos expresar como la derivada de la posición en el tiempo. La aceleración instantánea es la aceleración del cuerpo en un instante determinado o en un punto determinado de su trayectoria. Se define como el límite cuando el tiempo tiende a cero del cambio de velocidad en el tiempo. Matemáticamente lo podemos expresar como la derivada de la velocidad en el tiempo. De esta manera hemos definido una serie de cantidades físicas: distancia, desplazamiento, velocidad media, velocidad instantánea, rapidez media, aceleración media, aceleración instantánea y tiempo. Cada una de ellas tiene su respectivo símbolo y su naturaleza. La distancia, la rapidez media y el tiempo son cantidades físicas de tipo escalar. La velocidad media, velocidad instantánea, desplazamiento, aceleración media y aceleración instantánea son de tipo vectorial. Cada una de estas cantidades físicas tienen las respectivas unidades en los diferentes sistemas. Observemos que la distancia y el desplazamiento tienen las mismas unidades. En el sistema MKS en metros, en el CGS en centímetros y en el PLS en pies o en pulgadas. La velocidad media, velocidad instantánea y rapidez media tienen las mismas unidades. En el sistema MKS metros sobre segundo, en el CGS centímetros sobre segundo y en el PLS pies sobre segundo o pulgadas sobre segundo. De igual manera, aceleración media y aceleración instantánea se expresan en las mismas unidades. En el sistema MKS en metros sobre segundo al cuadrado, en el CGS en centímetros sobre segundo al cuadrado y en el PLS en pies sobre segundo al cuadrado o pulgadas sobre segundo al cuadrado, mientras que el tiempo en cualquiera de los sistemas se expresa en segundos. Veamos la siguiente aplicación, ejemplo 5. Para el siguiente movimiento determine posición inicial, posición final, longitud de trayectoria, desplazamiento, velocidad media, rapidez media y aceleración media. El cuerpo parte de la coordenada -6, con una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo. Llega hasta el origen, se mueve hacia la izquierda, hasta -4 metros, luego se mueve hacia la derecha y deja de observarse el movimiento cuando el cuerpo pasa por la posición x igual a 2 metros, donde llevaba una velocidad de 3 metros sobre segundo. Para describir este movimiento tenemos esos puntos de referencia. Reconstruimos la trayectoria: partió desde -6, fue hasta 0, regresó hasta -4 y terminó en 2. Esa es la trayectoria. El vector posición inicial va desde el 0 hasta el punto de partida, el vector posición final va desde el 0 hasta el punto de llegada, y el vector desplazamiento va desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Podemos decir que la posición inicial es x igual a -6 metros, o el vector de posición r sub 0 igual a -6i. La posición final está determinada por la coordenada x igual a +2 metros, o por el vector de posición final r igual a +2i. La longitud de la trayectoria será la suma de la distancia recorrida hacia la derecha, hacia la izquierda y finalmente hacia la derecha. Eso nos da un total de 16 metros, mientras que la magnitud del desplazamiento será la distancia que hay desde el punto de partida hasta el punto de llegada, que serán 8 metros dirigidos hacia el este. Con estos valores podemos hablar de rapidez media. Por definición es longitud de trayectoria sobre tiempo empleado,
La longitud de la trayectoria es 16 metros. El sistema nos dijo que empleó un tiempo de 16,7 segundos. Efectuamos el cociente y nos daría 0,96 metros sobre segundo. La velocidad media se define como el vector de desplazamiento dividido entre el tiempo. Entonces su magnitud se calcula como la magnitud de desplazamiento sobre el tiempo empleado, 8 metros sobre 16,7 segundos, y nos daría 0,48 metros sobre segundo. Como la velocidad media tiene la misma dirección y sentido que el vector de desplazamiento, entonces vamos a decir que el vector velocidad media tiene una magnitud de 0,48 metros sobre segundo dirigido hacia el este. Sabemos que la velocidad inicial es de 2 metros sobre segundo, y como empezó moviéndose hacia la derecha, lo podemos expresar vectorialmente como 2i. La velocidad final es de 3 metros sobre segundo, también termina moviéndose hacia el este. Por lo tanto, la velocidad final va a ser igual a más 3i. Para calcular la aceleración media, debemos tener en cuenta que es igual al vector cambio de velocidad en el tiempo. Tendríamos velocidad final, que es 3i, menos velocidad inicial, que es 2i, dividida entre el tiempo. Eso nos da 0,06i metros sobre segundo al cuadrado. El hecho de que nos dé positivo indica que la aceleración media está dirigida hacia el este. Veamos otro ejemplo. Un móvil parte de la posición menos 3 metros, 5 metros, teniendo los siguientes movimientos consecutivos: 4 metros oeste, 2 metros norte, 3 metros este, 14 metros sur, 12 metros este y finalmente 5 metros norte, empleando un cuarto de minuto. Si en el punto de partida registró una velocidad de 4,5 metros sobre segundo y en el de llegada registró 2,8 metros sobre segundo, represente en un sistema de referencia adecuado la trayectoria, los vectores posición inicial, posición final, desplazamiento, y determine la rapidez media, velocidad media y aceleración media. Aquí observamos que la posición inicial está determinada por una parejita de coordenadas, menos 3 metros, 5 metros. Además, los movimientos que da el cuerpo son este-oeste, norte-sur. Estos dos casos nos indican que estamos trabajando con un movimiento bidimensional. Por lo tanto, lo adecuado será tener un sistema de referencia bidimensional, un plano cartesiano. Nos ubicamos en el punto de partida, que es menos 3,5 metros. Y empezamos a describir la trayectoria. El cuerpo se desplaza 4 metros oeste, 2 metros norte, 3 metros este, 14 metros sur, 12 metros este y finalmente 5 metros norte. Recordemos siempre que empleó un tiempo de un cuarto de minuto. En línea punteada hemos representado la trayectoria. El vector posición inicial va desde el origen del marco de referencia hasta el punto de partida. El vector posición final va desde el origen del marco de referencia hasta el punto de llegada. Y el vector desplazamiento va desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Tenemos lo siguiente. La posición inicial está determinada por las coordenadas menos 3 metros, 5 metros, y también podemos expresarla en función del vector posición inicial. Usando vectores coordenados unitarios nos quedará menos 3i más 5j. Para establecer la posición final del cuerpo, efectuamos la lectura en nuestro sistema de coordenadas. Abscisa 8 metros, ordenada menos 2 metros. De esta manera, el vector posición final puede expresarse como 8i menos 2j. La longitud de la trayectoria la obtenemos sumando las diferentes distancias recorridas. Eso nos da un total de 40 metros. Y para determinar el desplazamiento, que es un vector, debemos calcular su magnitud, su dirección y su sentido. Entonces de momento nos olvidamos de todos los otros elementos y solamente tenemos en cuenta el vector desplazamiento.
Como tenemos las coordenadas del punto de origen y las coordenadas del extremo del vector, podemos construir un triángulo rectángulo en el cual el vector desplazamiento sea la hipotenusa. Fácilmente podemos leer la magnitud de los catetos, 11 metros horizontales y 7 metros verticales. Entonces la magnitud del desplazamiento la obtendríamos aplicando el teorema de Pitágoras, y la dirección, que está determinada por ese ángulo phi, la obtenemos aplicando una razón trigonométrica. Su magnitud será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, 11 al cuadrado más 7 al cuadrado. Eso nos da 13,04 metros de magnitud. Para calcular la dirección debemos tener en cuenta de que la tangente de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El opuesto es 7 metros, el adyacente es 11 metros. Entonces phi va a ser igual al arco tangente de 7 sobre 11, y eso nos da 32,47 grados. El sentido lo indica la cabeza de la flecha, sur-este. Así hemos calculado el vector desplazamiento, con magnitud 13,04 metros, ángulo de dirección 32,47 grados y sentido sur-este. El enunciado indica que empleó un cuarto de minuto. Entonces el tiempo empleado será 60 segundos sobre 4, que es igual a 15 segundos. Con estos datos podemos determinar la rapidez media y la velocidad media. Rapidez media es igual a longitud de trayectoria sobre tiempo. 40 metros sobre 15 segundos nos daría 2,67 metros sobre segundo. La velocidad media es el desplazamiento sobre el tiempo. La magnitud daría magnitud de desplazamiento sobre tiempo empleado, 13,04 metros sobre 15 segundos, a 0,87 metros sobre segundo. Como la velocidad media se define en función del desplazamiento, la dirección y sentido de la velocidad media es la misma dirección y sentido del vector desplazamiento. La dirección es el ángulo phi, que es 32,47 grados, y el sentido es sur-este. Sabemos que en el punto de partida el cuerpo registró una velocidad de 4,5 metros sobre segundo. Además, inició su movimiento hacia el oeste. Por lo tanto, la magnitud de la velocidad es 4,5 metros sobre segundo dirigido hacia el oeste. Eso lo puedo expresar como menos 4,5 i. Sabemos que en el punto de llegada registró una velocidad de 2,8 metros sobre segundo y termina moviéndose hacia el norte. Entonces su velocidad final daría 2,8 metros sobre segundo dirección norte, lo cual podemos expresar con vectores coordenados unitarios como más 2,8 j. De esta manera podemos calcular la aceleración media como el vector cambio de velocidad en el tiempo, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Velocidad final es 2,8 j menos la velocidad inicial, que es menos 4i, sobre el tiempo, que es 15. Y en unidades tendríamos metros sobre segundo sobre segundo. Menos por menos nos daría más. Aquí dividimos 2,8 entre 15 y 4,5 entre 15. Finalmente obtenemos la aceleración media, igual a 0,30 i más 0,19 j, expresada en metros sobre segundo al cuadrado. Con los conceptos definidos en esta unidad de elementos de cinemática, podemos resolver el taller. Hasta una próxima oportunidad.